Vamos a ir ya preparando. Disculpad los minutos de demora, pero ya sabéis que siempre el tema audiovisual siempre necesita mayor organización. Buenos días a todos. Bueno, ante todo, gracias. Se oye, se ve bien, muchas gracias. Vale, pues si os parece, vamos a empezar porque, bueno, como siempre, los que me conocéis, voy a intentar contaros muchas cosas en el menor tiempo posible. Pero voy a intentar hacerlo de la manera pues, más dinámica, más práctica y que os resulte útil luego en vuestro día a día. Soy María Motos, aquí, que si no, no me veis. Soy María Motos, soy psicólogo, soy doctora en psicología, soy especialista en neuropsicología y trabajo en el Hospital de Manises en la unidad de neurorehabilitación infantil, aquí en la ciudad de Valencia. El motivo de esta sesión clínica forma parte del curso de especialista de neuropsicología infantil y también del máster de neuropsicología de AMIR, y era complementar esa parte teórica que forma parte de estos dos cursos que he comentado, del curso y del máster, con una parte práctica, ¿no? Como siempre, la idea es que estas sesiones os resulten lo más útiles y lo más prácticas. Lo digo porque también los que me conocéis, sabéis que siempre voy poniendo muchas referencias bibliográficas. Es verdad que en esta sesión hay menos referencias bibliográficas, ¿no? Menos contenido teórico e intentando que sea un contenido más práctico, ¿vale? Como veis, bueno, el título es un poco... era difícil recoger en un título breve la idea que os quiero transmitir. Sería algo así, ¿no? Como ante la llegada de un diagnóstico dentro de neuropsicología infantil, si hay una manera mejor de acompañar a las familias, ¿no? Ya me quedaba demasiado largo el título, pero sería algo así, si hay una mejor manera de acompañar a las familias, ¿no? Es algo que siempre lo hablamos compañeros, lo hablo con alumnos, lo hablo con otros profesionales. Por más diagnósticos, por más situaciones, por más familias, por más casos, me sigue resultando muy difícil, ¿no? Muy difícil el poder o el estar convencida de estar haciéndolo lo mejor posible, ¿no? Para esas familias. Entonces he intentado recoger en esta sesión pues un poco las ideas, el por qué, cómo llevo y algunas pinceladas, ¿no? De algunas recomendaciones que intento esperar, que si no, no funciona. Bueno, que voy a intentar transmitir, ¿vale? Bueno, ya os digo que ante la pregunta, que la pregunta era que si hay alguna mejor manera de comunicar o alguna mejor manera de acompañar, os hago spoiler directamente, pero por favor no desconectéis de la sesión, os hago spoiler. Creo que después de esta sesión va a continuar siendo un interrogante, o muchos interrogantes, ¿no? Ya digo que espero daros algunas ideas para poder ir resolviendo cada uno su situación en estos casos, pero ya os digo que, pues como todo, ¿no? Recetas mágicas no hay, respuestas mágicas, pues por desgracia, tampoco. No sé si conocéis este texto, esta narrativa que escribió Emily Kingley, ¿no? Hace muchos años ya. El texto es Bienvenidos a Holanda y viene a contar, no me voy a detener en leerlo, ¿no? Porque os he dejado ahí también la referencia, por si queréis. De todas maneras, si ponéis en Google Bienvenidos a Holanda y discapacidad, os lleva a esta versión que tenéis aquí y a otras muchas versiones también, ¿no? Hay varias, porque como el texto es en inglés, luego hay varias traducciones, pero todos vienen a anunciar un poco la misma idea, ¿no? Plantea un poco que la llegada de un niño en general con discapacidad, ¿no? Creo recordar que estaba planteado para un niño con síndrome de Down, la llegada de un peque con síndrome de Down a la familia. La llegada de un niño con discapacidad en general, con trastornos del neurodesarrollo a una familia, a una casa, viene a ser como la idea de que la familia lleva muchísimo tiempo preparándose para un gran viaje como podría ser, pues, por ejemplo, Holanda, pero de repente el vuelo, después de haberlo planificado todo, el vuelo no aterriza en Holanda, el vuelo aterriza en otro país, podría ser Italia, como plantean en el texto, podría ser la India, podría ser cualquier otro país, donde para el que tú no estabas preparado, ¿no? Para el que esa familia no estaba preparada, esa familia se había preparado para ir a Holanda, no para ir a otro país. Por tanto, pues toda la preparación, todas las guías de viaje, las guías turísticas, todos los planos que se hayan descargado, las apps, todo el idioma que se hayan estudiado, todo no les sirve, no les resulta útil porque de repente se encuentran en otro sitio para el que no están preparados, ¿no? Como decía. Un poco, esta es la idea que siempre
considero que debemos tener en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando intervenimos con familias de peques con trastornos del neurodesarrollo. Que vamos a ver un poco el guión, como veis, nada teórico o intento de nada teórico. Vamos a contar un poco qué es esto de preparando la llegada, ¿no? Cómo prepara la llegada de un peque, de un niño a una familia, de un niño, una niña a una familia. El segundo punto sería algo así como algo no va como debería, ¿no? Que empieza a pasar en una familia cuando empiezan a sospechar o cuando bien llega algo repentino que hace que las cosas no vayan, ¿no? En vez de el avión, en vez de aterrizar en Holanda, aterriza en Italia, aterriza en la India, aterriza en Japón. Algo así como ¿y ahora qué? ¿No? Una vez ya tenemos, ya han llegado esas dificultades, ya han llegado esas sospechas, ya han llegado o quizás ese diagnóstico incluso, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la familia? ¿Qué le pasa a esa familia? Y a partir de ahí iniciar el proceso ya nosotros como acompañantes, como terapeutas, incluso como maestros, ¿no? Muchas veces qué cosas deberíamos tener en consideración, como ¿no? Esta mañana comentándolo con una compañera, era algo así como un maletín de primeros auxilios, ¿no? Para ese primer momento. Y luego la idea sería, ¿y el por dónde seguimos? ¿No? Y a partir de aquí ya hemos realizado esos primeros auxilios en el momento, esa atención directa, y luego por dónde seguimos, qué seguimos haciendo con esta familia, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que los que me conocéis y me habéis visto en otras charlas, en otras ponencias, en otras clases, yo soy muy visual, voy a ir siguiendo estos pictos, ¿no? Estas imágenes que os planteo aquí en la diapositiva y las vais a ir viendo en todas las diapos para saber, bueno, más o menos en qué punto nos encontramos, ¿no? Empezamos con preparando la llegada. Preparando la llegada, como os decía, los que sois papás o los que habéis estado muy cerca de alguien que haya sido papá, sabemos, somos conscientes de que la llegada a un bebé no es llega el bebé y ya está, ni llega el bebé de repente, ¿no? Todos sabemos, somos conscientes, obviamente, esos 9 meses de embarazo, pero no solo esos 9 meses de embarazo, ¿no? Normalmente, en la mayoría, ¿no? De los casos, podríamos decir, la llegada de un niño, de una niña a una familia, a un nuevo bebé, conlleva una evaluación, una planificación, una proyección de ese embarazo, de la llegada, del nacimiento, de qué hacemos después, ¿no? Y eso además va acompañado de muchísimas ideas, de muchísimos proyectos, de muchísimas fantasías, ¿no? De una proyección de qué es lo que va a suceder. Realmente esto nos pasa en todo en nuestro día a día, ¿no? Tú te matriculas en una carrera o empiezas un trabajo y tienes unas ideas, tienes unas esperanzas, una fantasía de qué es lo que va a suceder. A veces coincide, a veces no coincide, ¿no? Y nos vamos reajustando más o menos. Pues esto sucede, por supuesto, durante esos 9 meses de embarazo, pero por supuesto en muchas ocasiones durante muchísimo tiempo antes, ¿no? Mucho tiempo hemos estado pensando cómo va a ser ese bebé que va a llegar, cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a educar, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, ¿no? Que todas estas ideas nos acompañan en la planificación. Claro, al final vamos haciendo, intentaba representaros en esta diapo, ¿no? Vamos colocando las piezas de ajedrez, ¿no? Una, luego la otra, vamos planificando, en ocasiones pues corriendo, ¿no? O ajustados al calendario, a veces incluso pues si se adelanta el peque pues todavía más, ¿no? Corremos o tenemos que correr todavía más o llega de manera inesperada, ¿no? Y vamos colocando, como decía, esas piezas para intentar que todo esté preparado, ¿no? Todo, ya tenemos el tablero de ajedrez, ya tenemos todas las fichas colocadas, ya lo tenemos todo preparado. Estamos dispuestos, ¿no? Ya puede llegar el bebé. La pregunta, claro, es, bueno, ya tenemos todas las piezas, ya tenemos todo organizado, ya está. No todos sabemos que no, obviamente, luego no es esto ya está, sino que luego seguimos, ¿no? Seguimos colocando piezas, seguimos reajustando en esta partida o en este cuento o en esta historia o como queramos representarlo, ¿no? Con la metáfora que queramos representarlo. Pero obviamente seguimos ajustando, ¿no? a la situación. Como decíamos, en el momento, ¿no? Justo de la concepción hay muchísimo antes y hay muchísimo después. Muchísimo antes, hay planes, en ocasiones incluso planes de reajuste de trabajo, ¿no? de cambio de trabajo o de reajuste de tu propio puesto de trabajo, de planificación, de organización, de ya no solo la mochila, ¿no? del momento del nacimiento, sino que incluso a veces conlleva un cambio de vivienda, ¿no? Una búsqueda de una vivienda que creemos que va a ser mejor para ese futuro niño, ¿no?
o un entorno o un barrio en función del colegio al que queremos que vaya o buscando los colegios de alrededor, las zonas, los parques, ¿no? Muchísimas veces se reajusta toda nuestra vida, ¿no? O intentamos reajustar toda nuestra vida preparándonos para ese momento. En ese momento de la concepción, como decía, pero luego, una vez ya empezamos, ¿no?, ese proceso de embarazo, hay muchísimos cambios también, por supuesto, en la alimentación, de hábitos, de reajustes, de hablar con la pareja, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, de comunicar, de pruebas médicas, cambios, por supuesto, físicos, cambios hormonales, cambios cerebrales, etcétera, etcétera. Al final todo esto nos va llevando a montarnos muchísimos castillos, ¿no? Castillos en el aire, castillos en el cielo, castillos que, pues en la mayoría de los casos, a no ser que durante el embarazo algo vaya mal, que hace que, ¿no?, que nos resulte más difícil el hacernos estos castillos maravillosos, normalmente estos castillos son preciosos, ¿no? Son de cuento de hadas, todo va a salir bien, todo va a funcionar, o incluso nos preocupamos mucho, pero entonces buscamos una solución, ¿no? Intentamos que ese castillo esté preparado, esté perfecto. Pero a veces esos castillos desaparecen. Desaparecen por lo menos esos castillos tal y como lo teníamos organizado, ¿no? Tal y como nos lo habíamos montado en el cielo. Por tanto, aquí va el primer post-it mental que quiero dejaros, como os decía, de algunas ideas, algunas pinceladas. Veis que hay 5, pues este es el primero, ¿no? El primero que creo que es imprescindible cuando trabajamos con una familia, con un peque que bien tiene un diagnóstico médico y llega a nosotros como neuropsicólogos y que vamos a empezar a trabajar con él o vamos a hacer una valoración o buscamos un diagnóstico, o bien un peque que viene a nosotros porque vamos a hacer nosotros el diagnóstico, bien por un trastorno respecto al autismo, bien por un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o otros trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual. Creo que un punto muy importante, un posit que tenemos que tener siempre, ¿no?, en la cabeza, es que tenemos que conocer la historia de esa familia. No va a ser lo mismo el hablarle a una familia cuando esa familia ha tenido una preparación, una organización, una llegada de una manera determinada que cuando la ha tenido de otra, ¿vale? Es muy importante el intentar ajustarnos a esa familia en función de su historia, en función de su historia previa, en función de su historia desde que empiezan a planificar hasta que llega el peque o hasta que llegan a nosotros, ¿no? Y he puesto ahí preguntar, como veis, con un asterisco, pero tampoco demasiado, ¿no? Y esto irá con otro de los posits, ¿no? De saber escuchar también a la familia y respetar los tiempos, que bueno, lo vamos a ir viendo. Pero preguntar, ¿no? Muchas veces me encuentro con profesionales que me cuentan un poco la descripción del perfil neuropsicológico del peque, pero cuando yo me pongo a indagar un poco, pues tienes el cuidador principal, o si tiene otros familiares, no tenemos esa otra historia, ¿no? O si ha tenido embarazos previos, o si ha tenido algún aborto previo, si es el primer bebé, esa parte no, si no la hemos recogido, nos perdemos esa parte de la información y por tanto no la vamos a poder tener en cuenta para poder ajustarnos, ¿no?, a la comunicación con ellos. Perdón. Bueno, pasamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué pasa cuando algo no va como debería? Ya os decía que cuando esos castillos se empiezan a disipar, se empiezan a deshacer, ¿no? O sea, estos castillos en el cielo se empiezan empiezan a desaparecer o desaparecen de un bufido, ¿no? Puede pasar por múltiples causas, por supuesto, desde algo que haya sucedido durante el embarazo o algo que haya sucedido en el momento del parto o algo que haya sucedido después o un trastorno del neurodesarrollo que vamos diagnosticando porque va apareciendo después. Una metáfora que pues, se la escuché a José Ramón Alonso, ¿no?, en una charla hace mucho tiempo, plantea o sea, bueno, primero decía que lo difícil, lo increíble es que todo funcione bien. Obviamente, los que trabajamos en trastornos del neurodesarrollo estamos acostumbrados a ver lo que no funciona bien, pero la cuestión es que en general tiene que funcionar bien, ¿no? El cuerpo está preparado, todo está preparado para que todo funcione bien, pero al final el mecanismo del embarazo, o sea, el proceso del embarazo, el nacimiento, el desarrollo del niño, al final es como un engranaje complejo, ¿no?, de un reloj suizo, pero multiplicado por muchísimo más. No perdamos de vista que solamente en el cerebro tenemos entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas. A partir de ahí, no, como diría una amiga mía, ya no hay nada más que decir, señoría, ¿no? Si eso ya solo en el cerebro, imaginaros todo lo complejo que es que todo lo demás funcione bien. Con lo cual, pueden haber tantísimos motivos que hacen que algo no va
no funciona como debería, que me resultaba un poco difícil, ¿no? Ajustar esta charla a todas las circunstancias. Por eso digo que hay veces que algo que puedo decir puede no ajustarse exactamente al niño o a la familia que tenéis en mente, porque, como ya decía antes, ¿no? Cada familia, cada caso es totalmente diferente. Algo no va como debería, como os decía, pero claro, no es lo mismo piedras en el camino que nos podemos encontrar todos, no es lo mismo una piedrecita pequeña que sucede, nos la encontramos, podemos agacharnos, cogerla, quitarla o incluso saltarla o ir por otro lado y no pasa nada, que una gran piedra en el camino que en ese momento por lo menos destroza ese camino, ¿no? Destroza nuestra posibilidad de continuar avanzando, o esa es la sensación que podemos llegar a tener, ¿no? Que pueden llegar a tener ese papá, esa mamá, esa familia del niño con discapacidad. Como decía, pueden ocurrir muchísimas cosas. Pueden ocurrir cosas a nivel prenatal, a nivel perinatal, a nivel postnatal. Os he dejado aquí una referencia también de un manual que, aunque sea de hace muchos años, pero explica muy bien, ¿no? Todos estos apartados. Como os decía, no me voy a centrar tanto en estos apartados porque sería muy complejo, ¿no? El poder centrarme en uno de ellos y no en los demás, pero bueno, que tuviésemos en mente que pueden suceder muchas cosas tanto antes como durante como después del nacimiento. Pero es que también pueden suceder otras muchas cosas que sabemos que muchos de nuestros peques, ¿no? Si ya sois profesionales, estáis trabajando con niños o estáis en prácticas y habéis visto, muchos de nuestros peques pueden haber tenido un embarazo perfecto, un parto perfecto, unos primeros momentos de desarrollo perfectos, o en principio, ¿no? Aparentemente perfectos, que sigan el desarrollo normotípico, pero llega un momento en el que algo empieza a no ir como debería ir, ¿no? Estos trastornos del neurodesarrollo que no tienen por qué tener un antecedente pre, per y postnatal, sino que vemos que empieza a desarrollarse de una manera diferente. Os decía, estos otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y obviamente tampoco va a ser lo mismo, como estábamos hablando, si ese algo que no va como debería, o como esperábamos o como pensábamos, no va a ser lo mismo si empiezan a surgir las dificultades en el momento del embarazo, en el momento del parto, se empiezan a surgir a posteriori, ¿no? Después en el desarrollo evolutivo. Tampoco va a ser lo mismo, por supuestísimo, si esa familia que se sienta delante de nosotros en consulta de neuropsicología, en consulta de psicología clínica, si es la primera vez que acuden a un servicio porque tienen la sospecha ellos de que al peque le pasa algo, de que tiene alguna dificultad en el desarrollo o de que esto que está apareciendo tiene alguna relación o puede tener alguna relación con aquello que le pasó en el momento del embarazo o en el momento del parto. Si vienen derivados por otros profesionales, es decir, si ha sido el cole el que le ha dicho, mira que este peque no va al ritmo de los compañeros, o mira que tiene dificultades a la hora de relacionarse con otros niños, o mira que a nivel de atención, ¿no? No va a ser lo mismo si son los papás los que han dado la primera voz de alerta, o si es el entorno escolar, o si incluso es el médico, el pediatra, ¿no? De atención primaria quien ha dado la voz de alerta. Si además ya viene derivado por otro profesional que ya lo ha visto, es decir, si ya ha tenido múltiples visitas por múltiples profesionales, con múltiples diagnósticos o múltiples valoraciones, no es lo mismo. Si ha tenido ya otros diagnósticos o si incluso llevan, como sucede muchas veces, años buscando el diagnóstico sin que nadie llegue a ninguna respuesta, ¿no? Y los padres siguen preguntándose qué le pasa al peque, algo tiene, algo le pasa, no va igual que los demás, pero nadie les da una respuesta, ¿no? A veces no la hay, pero bueno, nadie le ha dado una respuesta y los papás siguen buscando. Obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Y nuestra manera de comunicar, nuestra manera de escuchar, de preguntar, de relacionarnos con ellos, tampoco puede ser la misma. Entonces, muchas veces cuando ¿no? en clase preguntan los alumnos, una entrevista tipo, un modelo de entrevista, ¿qué preguntas les tenemos? Es prácticamente imposible, ¿no? Yo a día de hoy no lo he conseguido, después de 15 años ejerciendo con familias con trastornos del neurodesarrollo, no he encontrado la manera de hacer una entrevista tipo que siempre sea la misma, ¿no? Más o menos sí que es verdad que tienes un modelo, varios modelos que se van ajustando, pero obviamente luego la manera de llevar a cabo la entrevista no tiene nada que ver, o la manera de llevar a cabo las sesiones no tiene nada que ver una familia con la otra. Claro, como decía, no tiene nada que ver si han detectado las dificultades ellos, si se lo ha dicho el cole, si todas estas circunstancias que estábamos contando, la manera que recibe esa familia, ¿no? Estas dificultades, la manera que recibe el proceso, la manera que recibe, la manera que vivencia el diagnóstico, no tiene nada que ver, ¿no? Papás que
que años más tarde, después de haber recibido un diagnóstico, porque en ese momento obviamente no son capaces de verbalizarlo de esta manera, ¿no? Pero años más tarde, dice María, fue como un jarro de agua fría, ¿no? Esta metáfora que utilizamos todos. Y dices, bueno, sí, pero hay familias que van más allá, ¿no? Familias, recuerdo una familia que el corazón se me rompió, ¿no? En ese momento, ¿no? Creo que es muy gráfico escuchar, ¿no? O intentar hacernos a la idea de qué es cómo se sintió esa familia en ese momento en el que recibí el diagnóstico. Una bomba, ¿no? Que mi mundo se acababa directamente. Sin embargo, es verdad que otras familias, ese momento del diagnóstico, esa llegada, lo viven como un camino, como que les estás ayudando a quitar una piedra del camino para poder seguir avanzando, ¿no? Ven hacia dónde, por lo menos, ven la luz al final del túnel y por lo menos creen que saben o que va a haber una manera de seguir avanzando, ¿no? Pues claro, tampoco va a ser igual la manera de comunicar, la manera de interactuar con una familia que lo haya vivido, ¿no? Como ese jarro de agua fría, como ese camino o como ese corazón roto. Por tanto, aquí viene el segundo POSIT. El segundo POSIT, siempre lo digo, que nosotros le decimos siempre trabajamos flexibilidad con nuestros niños, ¿no? De daño cerebral adquirido, en parálisis cerebral, en trastorno de espectro del autismo, trabajamos flexibilidad, capacidad de adaptarse, ¿no? Capacidad de adaptación. Los primeros que tenemos que tener esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación somos nosotros, ¿no? Tenemos que ser muy volubles, intentar romper los esquemas que tenemos cada uno de nosotros, porque es imposible no hacerte una idea previa, perdón, es imposible no hacerte una idea previa de la familia que estás teniendo delante, del caso, en función de lo que has visto ya del peque, pero tenemos que ser capaces de ir adaptándonos en función de cada palabra, de cada mirada, de cada sonrisa, de cada llanto o de cada movimiento que hace esa familia, ¿no? En esa situación, porque de eso va a depender seguramente todo el resto del proceso que vayamos a vivir con él. Por eso os ponía ahí, ¿no? Que cada familia es diferente, cada caso es diferente y al final creo que es muy importante vivir cada caso como lo que es. Y es un caso único al final, ¿no? Yo sigo, cuando lo digo, los alumnos se sorprenden, pero me sigo angustiando, entenderme esa angustia de cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? No angustia de pasarlo mal, pero sí de cómo hacerlo mejor, o cómo lo va a vivir esta familia, o va a ser un golpe muy duro, o cómo les puedo ayudar. Sigo viviéndolo en cada entrega de los informes. Y ya digo que son muchos los informes que entregamos semanalmente, mensualmente, anualmente, con diagnósticos de los peques, pero cada caso te puede recordar en parte a ¿no? Y hacer un mix, pero cada caso es totalmente único, totalmente diferente. Y creo que ahí tenemos que ser muy, ¿no? Esa ética, esa moralidad, tanto profesional como personal, tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos. Bueno, y ahora viene ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos nosotros? No, de momento, ¿qué hace la familia? ¿Qué hace la familia con esto? ¿Cómo, después de estar destrozado, después de haber recibido el jarro de agua fría, después de haber sentido que se rompe su mundo, que explota una bomba, que se acaba el camino o que empieza un camino, qué cosas nos transmiten estas familias, ¿no? O qué cosas puedes ir percibiendo de esas familias? Por un lado, muchos de ellos tienen la sensación o te transmiten, ya digo, años más tarde, ¿no? Escuchando a estas familias, a mí me gusta mucho preguntarles años más tarde y hablar con ellos sobre el momento del diagnóstico, ¿no? Con aquellas familias con las que acabas teniendo más relación o más feeling o incluso que ya no están en intervención contigo porque han recibido el alta o que han cambiado de centro, de ciudad, lo que sea, me gusta mucho preguntarles porque creo que aprendo mucho, ¿no? de esas vivencias de las familias. Y una de las cosas que me transmiten es que como que de repente perciben que todo va muy rápido, que todo va muy rápido, o sea, que el mundo va muy rápido, ¿no? Que empiezan a surgir nombres, etiquetas, diagnósticos, características, intervenciones, terapias, pruebas médicas, pum, 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 y todo va rápido, todo el mundo corre. Y encima los que más corremos somos los profesionales sanitarios, ¿no? Los que más rápido vamos somos los sanitarios, porque parece que los papás nos tienen que seguir, tienen que entender lo que les estamos diciendo, ¿no? Muchas veces, por mucho que expliquemos, por mucho que lo expliquemos muy bien, los papás no nos pueden entender.
¿no? Una neuropediatra que trabajaba conmigo y que sigo teniendo mucha relación con ella, hace mucho tiempo me dijo que, María, los papás escuchan hasta donde pueden escuchar. Y esto es muy importante también, ¿no? Muchas veces pensamos, es que no nos escuchan, es que no nos entienden. No, no. Es que en ese momento la emoción ha bloqueado y en ese momento ya no pueden escuchar más allá. Con lo cual, da igual lo bien que lo expliquemos. Obviamente tenemos que seguir explicándolo, pero tenemos que tener en cuenta otros muchos aspectos, otros muchos factores para poder ser capaces de transmitirles la información y de llegar a ellos. Otra de las cosas que nos transmiten las familias es la cantidad de búsqueda de información de locura, ¿no? Y ahora voy a leer, y ahora voy a mirar, o ahora fulanito me cuenta esto, o ahora menganito me cuenta lo otro, o ahora me meto en este grupo de WhatsApp, o me meto en este grupo de tal, o voy a mirar esta página, o en Facebook, redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera. Y empiezan a recibir información por todos los lados. Y luego, además, esa sensación de que hay, ¿no? de que hay mucha variabilidad, y entonces eso hace todavía que sea más difícil, ¿no? Mucha variabilidad me refiero dentro del propio diagnóstico, ¿no? Dentro de los propios diagnósticos, ya sea de daño cerebral adquirido, dentro de un traumatismo craneoencefálico, ya sea de una parálisis cerebral, ya sea de un trastorno del espectro del autismo o de una discapacidad intelectual, que hay mucha variabilidad, ¿no? Hay muchos casos muy, 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 muy diferentes y entonces además tienen la sensación muchas veces que empiezan a surgir casos debajo de las piedras, ¿no? Me decía una mamá, es que ¿cómo es posible que yo no supiese que mi vecino también tiene este diagnóstico, ¿no? Y es que parece como que cuando empiezan a poder hablarlo, empiezan a surgir casos y entonces empiezan a recoger más información todavía de todos los lados. Algo muy importante, disculpad, algo muy importante también que lleva muchísimos años dándose muchas vueltas, ¿no? a esta idea, es que las familias de los niños que reciben un diagnóstico relacionado con alteraciones neuropsicológicas, ya sea bien, ya decía, como decía, un daño cerebral, un trastorno del neurodesarrollo, eh, viven un proceso de duelo, ¿no? Pero claro, no es un proceso de duelo al uso, tal y como se plantea en las etapas de duelo de Kabler-Ross, ¿no? No es esa, sí, el shock, tal, lo acepto, no sé qué, negociación, depresión, y entonces llego finalmente a la aceptación, a la integración, ¿no? No es esto solo, a pesar de que luego este proceso de duelo de 5 fases, luego se extendiese a 7, ¿no? Y se le diese más vueltas, pero no acaba tampoco de adaptarse al proceso de duelo que viven las familias. Proceso ¿de duelo de qué? ¿No? Las familias muchas veces dicen que los profesionales no entendemos, y tiene toda la razón del mundo, obviamente no podemos entender cómo se sienten, podemos intentarlo, pero no podemos entenderlo nunca si no lo hemos vivido en primera persona. No entendemos por qué sienten ese proceso de duelo. Si el niño no ha fallecido, ¿no? Si el niño sigue estando, si siguen pudiendo, incluso ¿no? Muchas familias se enfadan porque los profesionales, cuando por ejemplo el peque ha tenido, ¿no? Pues una hipoxia, una anoxia, una hemorragia en el momento del parto, ha tenido con posterioridad un diagnóstico de daño cerebral, de parálisis cerebral, que profesionales sanitarios han llegado a verbalizarles, bueno, pero el niño está vivo, ¿no? Como si fuese un consuelo. Al final, los padres obviamente no están tristes, no están en proceso de duelo porque el niño no esté, el niño sigue estando. El proceso de duelo al final es un proceso de duelo porque hay una ruptura con esa película, con ese castillo, ¿no? Que comentábamos antes, con esa historia que se habían montado ellos, con esa idea, con esa idealización, ¿no? Normalmente que nos hacemos ese hijo deseado, que no es que vaya a ser maravilloso y vaya a ser y vaya a sacar matrículas, pero simplemente con la idea que nos habíamos hecho de la crianza, de la relación de familia, de pareja, de hijo. Entonces, claro, eso sí que se ha roto, eso es verdad, eso no está. Entonces sí que hay una pérdida, y hay una pérdida real. Y esto tenemos que ser conscientes y no perderlo de vista. Como os decía, estas fases de duelo, obviamente, luego han ido surgiendo otros muchos modelos, ¿no? Que también, pues eso, plantean eh, términos bastante parecidos o que quizás se adaptan, o desde mi punto de vista se pueden adaptar un poquito más, ¿no? Shock, incredulidad, buscando y anhelando al final respuestas, preguntas, curas, ¿no? Soluciones.
una desorganización y una posterior reparación, ¿no? Del vínculo, del apego, de ese duelo, y una reconstrucción y una curación. Al final, como veis, independientemente del modelo, ¿no? Aceptando la realidad de la pérdida, experimentando los dolores del duelo, ajustándose al ambiente, redirigiendo esa energía emocional, cualquiera de estos modelos, o bien el modelo constructivista y la terapia narrativa, ¿no? Que también permiten el ir creando a través de la narración de la terapia narrativa, el ir buscando el sentido de lo que ha sucedido, ¿no? Cómo lo incorporo esto, al final el sentido de la vida, ¿no? De Víctor Frank. Pero es verdad que todos estos modelos tienen muchas críticas, sobre todo, ¿no? El primero, el que tomamos como modelo, tienen muchas críticas porque, por un lado, somos conscientes de que las fases de duelo no se dividen en fases, o el proceso de duelo no se divide en fases. La familia no pasa de esta a esta y a esta y a esta y a esta. No es cíclico, no va en orden. No es primero la A, luego la B, luego la C. Ojalá fuese así de fácil, pero no lo es. Los cambios no son siempre en el mismo orden. Podemos ir saltando de la primera a la segunda, de la primera a la tercera, de la cuarta a la segunda, de la cuarta a la primera. Las familias pueden ir saltando, ¿no? De unas a otras. Incluso podemos tener pueden tener características de unas y características de otras. Y además, otra de las críticas también que surgen a estos modelos es si es real la fase de aceptación. Es decir, muchas familias dicen, no, si yo lo tengo aceptado. Qué difícil, ¿no? No lo dudo que lo tengan aceptado, pero qué difícil es que la familia lo tenga aceptado. ¿Qué significa esa aceptación? Lo tienen integrado, lo tienen incluido dentro de su vida, han adaptado su vida a la situación, pero qué difícil es esa aceptación real de ese cambio de idea, de proyecto de vida, ¿no? Qué complicado es. Final, me gustaba esta imagen un poco porque, como siempre, hay muchos memes también, ¿no? De esto es lo que dicen que es ir a terapia, ¿no? Me voy mejorando, 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 y esto es mi vivencia de la terapia, ¿no? Todo hay un lío. Pues es un poco esto, ¿no? Las etapas de duelo, lo que establecemos como etapas de duelo, pueden ser unas, pero al final la experiencia de las personas que sufren un proceso de duelo, pues es más o menos la imagen que veis a la derecha, ¿no? Este señor, el doctor Ken, hace muchos años que trabajaba con familias de niños con discapacidad, se dio cuenta de algo muy importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, que cuando trabajamos con estas familias no vale con el modelo cognitivo-conductual solo, ¿no? Algo que, no sé, pues la emoción, el pensamiento, la acción, y entonces si cambio el pensamiento, cambiaré la emoción, y entonces cambiaré la acción. Un modelo cognitivo-conductual de toda la vida. Obviamente esto no era válido, no era válido para ello. Entonces empezó a plantear una pregunta, ¿no? Algo así como la pregunta milagro que planteamos en otras perspectivas terapéuticas. Les preguntaba a las familias con las que trabajaba, les pedía que pensasen cuando esperaban el nacimiento de su hijo, quién o qué era ese hijo para ti, ¿no? ¿Qué significaba ese hijo para ti? Entonces, a partir de ahí empezó a recoger toda esa información que le llevó un poco a recoger estas, ya digo, más que fases o etapas, son momentos, ¿no? Es difícil, o considero difícil, lo plantean como etapas también, pero ya digo que no son etapas en el sentido de que vas pasando de una a otra, ni en un orden determinado, ni puedes, y no te puedes quedar estancada en una y no pasar a la siguiente, ¿no? Sino que puedes ir pasando de una a otra, como decíamos antes, ¿no? Miedo, culpa, ansiedad, negación, depresión e ira. El miedo, algo muy importante. ¿Miedo a qué? Miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo a la ruptura con ese proyecto de vida, miedo a los cambios, miedo a las reacciones del entorno, miedo a no encontrar respuestas, miedo a no encontrar curas, miedo a no saber a lo que te enfrentas, ¿no? Al final, estas familias muchas veces describen, ¿no? Como que un salto al vacío a partir del diagnóstico, ¿no? ¿Y ahora qué? El título es de las familias, ¿no? ¿Y ahora qué, María? Tiene esto, ¿y ahora qué? Culpa. ¿Culpa por qué? ¿No? Culpa es algo que creo que si no estamos en esa vivencia con las familias, siempre tendemos, cuando escuchamos a los papás, buscar culpables, entre comillas, eso de entender culpables, ¿no? Entender la causa, ¿no? ¿Y por qué le ha pasado esto? Y esto puede ser porque me pasó esto en el embarazo, porque me pasó esto en el parto, porque mi padre, porque mi primo, porque quien sea. Y muchas veces, luego hablándolo entre profesionales, pensamos, ¿cómo es posible porque muchas veces llegan o llegan a plantear situaciones que nos pueden resultar absurdas, ¿no? Pero nos pueden resultar absurdas, pero es que necesitan encontrar una explicación. Digo, el miedo a lo inexplicable, pero es que necesitan encontrar una explicación.
y necesitan encontrar una explicación, necesitan encontrar un culpable. Y les da igual muchas veces si el culpable, entre comillas, han sido ellos mismos, algo que le ha pasado a ellos o algo que ha pasado desde fuera. O incluso culpa de otro profesional, culpa del médico, culpa del psicólogo que está delante de él, culpa de quien sea. Lo digo porque muchas veces nos podemos ver atacados incluso o sentir atacados por la familia que tenemos delante. Al final, ¿no? Yo recuerdo una familia que muchos años después y teniendo muy buena relación con ella, ¿no? Me decía, María, yo te odié en ese momento. Es verdad, y lo entiendo. Luego me quieren mucho, pero en ese momento me odiaron. ¿Cómo no me van a odiar? Si les acabo de decir que esa sospecha que han tenido durante mucho tiempo tiene un nombre y va a ser durante el resto de los días del peque y de la familia. Que aunque tenga intervención, que aunque vaya a mejorar, pero ya tiene una realidad, ¿no? Entonces, al final esa culpa explica lo inexplicable o les permite explicar lo inexplicable. Entonces, a veces el sentirnos atacados por las familias, no podemos perder de vista, ¿no? Lo que están viviendo en ese momento. Yo también buscaría culpables. Si habéis pasado por un proceso oncológico o cualquiera de vuestros familiares, también buscas culpables, ¿no? Y cuando tu familiar ha fumado, ha bebido o ha tenido una alimentación no saludable, ¿qué tal? Encuentras el culpable muy fácil, pero cuando no, ¿qué? ¿No? Al final, pues esto es la misma sensación. Ansiedad es la fuente interna de la necesidad de actuar. Pero claro, esa ansiedad, todos sabemos la curva de la ansiedad, hay momentos en los que nos bloquea. Y hay momentos en los que bloquea a la familia y la familia, como os decía, no puede seguir escuchándote, no puede seguir viniendo a intervención o no puede seguir participando activamente de las sesiones. Y son esas familias que muchas veces vienen, te dejan al peque y se van. Y tú sabes que sí que están y que sí que quieren estar, pero en ese momento no pueden estar. Y en ese momento tienes que darles su espacio, saber recuperarlos o saber acercarte de nuevo a ellos, pero darles su espacio. Negación, esto no me puede pasar a mí. Yo siempre, y recuerdo, contados los casos, pero recuerdo los casos en los que yo he dado un diagnóstico y la familia no ha querido coger el diagnóstico, directamente no me han querido coger el informe. No, María, esto no es así. Esto no es, este no es mi hijo. Algunos de ellos años más tarde han vuelto a aparecer. Eh, pero entiendo que en ese momento no puedes escuchar, no puedes aceptar, no puedes, esto no me pasa a mí. Y relacionado con la ira, que aunque esté el último, es ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué a mi vecino? ¿Por qué al otro? ¿No? Esto sucede mucho con el daño cerebral, muchas comparaciones que además luego familias que te dicen, si es que me hace sacar la maldad que llevo dentro, ¿no? Y recuerdo una mamá que me decía, pero ¿por qué a mí? Si mi prima estuvo fumando hasta el último día de embarazo y a ella no le ha pasado nada y el niño está muy sano y yo que me he estado curando, ¿no? Al final no quieres que al otro le haya pasado, pero al final va relacionado, ¿no? Con lo que decíamos de buscar culpables de ese miedo. Estoy intentando explicar, ¿no? Estoy intentando encontrar explicaciones de por qué me ha pasado a mí. No me tenía que haber pasado. Esto le pasa a otros, ¿no? Y depresión, por supuesto. Nada cambiará. Cuando llegan al punto de nada cambiará lo que nos ha pasado. A partir de ahí muchas veces hay un punto de inflexión, ¿no? En el que tenemos que recuperar a esa familia, porque si no es cuando muchas veces perdemos a ese niño de intervención y perdemos a esa familia de intervención. Entonces tenemos que ser capaces de valorar. eh, por eso siempre cuando doy clase de infanto juvenil en la universidad, siempre y muchos alumnos me dicen, no, a mí no me gusta infanto y tal y igual, y no sé qué. No, o perdón, a mí me gusta infanto porque no me gusta trabajar con adultos. Y les digo, bueno, pues ánimo, porque cuando trabajas en infantil tienes que trabajar con las familias, ¿no? Y no puedes ser neuro sin ser sanitario y sin tener tu corazoncito clínico. Y al final necesitas aunarlo todo porque necesitas entender o intentar entender qué es lo que está pasando y cómo hacerlo lo mejor posible. Intento recoger aquí unas ideas también de qué es lo que sienten estas familias, qué es lo que me transmiten año tras año, semana tras semana. Sienten distanciamiento, sienten que de repente están lejos del resto del mundo. Sienten que no van a poder seguir saliendo con sus amigos, sienten que no van a poder ir a las bodas, sienten que su hijo va a tener que ir a otro colegio y entonces ya no va a poder juntarse con los amiguitos de la guardia, de la escoleta infantil, o yo no me voy a poder juntar con los papás, con los que tienen hijos sin este tipo de diagnóstico, ¿no? Sienten que se distancian, que se alejan del resto del mundo. Sienten soledad, muchísima soledad. Sienten que nadie les entiende.
Sienten además que se distancian y que de repente todo son barreras, todo es un mundo. El colegio es una barrera, la búsqueda de adaptaciones es una barrera, la búsqueda de ayuda es una barrera, la búsqueda de terapia es otra barrera, el entenderme con otras personas es una barrera, todo es una barrera, ¿no? Muchas veces sienten que no son capaces de atravesarla, ¿no? O de llegar al otro lado. Sienten que todo el mundo tiene opinión, perdón, sienten que todo el mundo tiene opinión, todo el mundo, y todo el mundo sabe de lo que le pasa a su hijo. Sienten que cuando por fin son capaces de empezar a decir el diagnóstico o llegan y intentan consolarse con la familia o con tal, familias que me dicen, no, mis primos no lo saben, no, los abuelos no lo saben, ¿no? Sienten que todo el mundo, no, pero eso no le pasa, no, pero no lo parece, ¿no? Esto con el trastorno espectro del autismo últimamente pasa mucho, ¿no? ¿Tú estás segura que es autista? Porque no lo parece, gracias. ¿No? Las familias no sé de qué tienen más ganas, si de salir corriendo o de matar a alguien. Porque es lo último, ¿no? Ya, además no les ayuda en este proceso en absoluto. Desde luego todo esto, todo el mundo tiene opinión, porque todo el mundo quiere, en cierta manera, ayudar, ¿no? Obviamente habrá gente que no, pero la idea muchas veces es que cuando alguien me transmite algo malo o algo que creo que es malo o algo por lo que le está haciendo sufrir, me siento en la obligación, entre comillas, me siento forzado a decirle algo. Tengo que responder de alguna manera. Cuando no tengo información o cuando no sé cómo hacerlo, pues muchas veces respondo pues algo que no ayuda a la familia, ¿no? Y están los libros, y está la familia, pero está el vecino, y está el colegio, y están los amigos, y está la televisión, y están las películas y las series, y están las redes sociales, está Google, están los libros, están los artículos, está todo, ¿no? Y todo el mundo opina, todo el mundo les dice cosas. Y además tienen la sensación muchas veces de que tienen que controlarlo todo, ¿no? Que empiezan a recoger información y entonces si va a terapia aquí, entonces va a terapia aquí, entonces dejo de tomar este alimento y entonces no sé qué, y entonces no sé menos, y la visita médica y tal y que cual. Al final, no me decía una mamá, es que si no controlo me desmonto, tengo que controlarlo todo, que muchas veces les decimos los profesionales, no, aprende a soltar, ¿no? Intenta delegar, intenta no llevarlo todo tú, intenta no, pero es que muchas veces es una herramienta, es una estrategia para afrontar, ¿no? La situación, porque si dejo de controlar, soy como una yenga, me caigo, me desmonto. Por eso resulta tan difícil, ¿no? A veces, y no debemos quedarnos en la superficie de la situación de, no, es que esta familia no lo ve, o es que esta familia no lo entiende, o es que esta familia, aunque lo ve, aunque tal, pero no se implica en la terapia, ¿no? Ojo con estas verbalizaciones, que puedo entenderlas, puedo entender el pensamiento, pero nos tiene que dar, nos tiene que obligar a seguir dándole vueltas, ¿no? Además, y aquí ya sí que me voy centrando concretamente en uno de los trastornos del neurodesarrollo, bueno, es mi día a día en la unidad del trastorno del espectro del autismo. Hasta aquí todo nos vale en general para prácticamente todos los diagnósticos que vemos en el curso de especialista de neuropsicología infantil, en el máster de neuropsicología, pero además es que en el caso del TEA, sabemos que además hay mayores cargas familiares que se relacionan con un mayor riesgo de desajuste emocional y de estrés psicológico para las familias. Además, hay dificultades para recibir ayudas de la familia, de los amigos, porque no saben de TEA, ¿no? ¿Quién sabe de TEA? Y esto lo veremos después, ¿no? ¿Quién sabe de TEA? El que está en el mundo del TEA, el que tiene un hijo con TEA, o el que tiene un familiar directo, ¿no? Con el que interactúa mucho con TEA. El momento del diagnóstico es de crisis, pero también debe ser de oportunidad, pero ahí entramos todos los demás, entramos todos los profesionales que estamos, ¿no? Tenemos que ayudarles a que no sea una caída libre, no sea una caída con colchón. Los programas en general de intervención que hay no logran ese abordaje de manera explícita de la angustia de los padres y necesitamos intervenciones que estén adaptadas para reducir ese estrés, esa ansiedad, esa depresión, pero también para aumentar la sensación de autoeficacia de las familias, ¿no? De esa sensación de autoeficacia como padres, porque no hay nada, bueno, no hay nada más duro, no voy a decir eso que es muy complicado, es muy taxativo, ¿no? Pero debe ser muy duro sentir que no puedes ser padre de tu hijo o que sientes que no puedes ser padre de tu hijo, ¿no? Que no puedes ser el padre perfecto o el padre que tú considerarías perfecto para tu hijo, ¿no? Que no te entiendes con él.
El apoyo social, por supuesto, juega un importantísimo papel amortiguador contra el estrés, contra la angustia, contra la ansiedad, contra la depresión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si decíamos antes que las familias se distancian, se separan, se aíslan, se sienten solas, esto es muy importante. La formación de los padres además mejora significativamente el desarrollo del lenguaje, habilidades sociales y del juego, y las intervenciones psicoeducativas producen una mejora en el sentimiento de autoeficacia. Es necesario esas intervenciones con la familia, ya no incorporar a la familia en la intervención del niño, que eso por supuesto es imprescindible, pero sino además trabajar también con esa familia. Pues aquí viene otro de los posits, que sería permitir a la familia que sienta las emociones que quiera, que pueda y como pueda. Permitir sentir, acompañarles en ese sentimiento y buscar apoyos. Al final ayudar a reconstruir redes de apoyo o a construir unas nuevas redes de apoyo, ¿no? Iniciando el proceso, os decía, maletín de primeros auxilios, imprescindible, escuchar, respetar. Sí, es algo que siempre repito en mis clases, respetar. Fin, creo que no hay nada más imprescindible, ¿no? En esto. Que no sabemos cómo se sienten. Esto de la empatía, de ponerme en sus zapatos y de tal, es muy guay, suena muy bien, pero no es real. Si nos paramos a pensar, ¿de verdad sois capaces de decir que os sentís, sabéis cómo se siente esa familia que tenemos delante? Algo hecho. Algo hecho y no sé lo que es. ¿Por qué? Ya está, perdón. Reservar tiempos para la familia, permitirles respetar los tiempos de cada familia. Hay familias que el primer día quieren toda la información, hay familias que no pueden. Hay familias que quieren información teórica, hay familias que no pueden aceptarla en ese momento. Dar información, pero la justa y necesaria en cada momento. Qué difícil, ¿eh? Qué fácil es decir esto, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Por eso hay que tener esa escucha activa tan importante. Y proporcionar espacio siempre para preguntar, para consultar, para que la familia pueda venir a contarnos lo que quiera cuando quiera. Obviamente, con unos tiempos también nuestros, porque necesitamos atender a todas las familias. Por eso de aquí el siguiente POSIT, que sería respetar, por supuesto, e incluyo otro POSIT que hemos ido recogiendo también en las anteriores diapositivas, que es informar y formar a las familias ahora y siempre, ¿no? No solamente en el momento del diagnóstico, sino en todos los momentos en los que vayamos a acompañarlos, ¿no? Del proceso. Y aquí viene que San Google no siempre ayuda, ¿no? Las familias muchas veces ya llegan a ti y se han leído San Google entero, ¿no? Se han leído 200 millones de páginas, incluidas la Wikipedia, que como le digo a los padres, la Wikipedia la escribe yo y la escribe mi hijo de 8 años, no la puede escribir cualquier persona, entre comillas. Con lo cual, mucho cuidado con esas familias que quieren leer mucho, hay que, hay que acompañarlos también en esa lectura, ¿no? Y recomendarles, obviamente, lecturas ajustadas a la capacidad que tengan de comprensión y al momento en el que se encuentren, pero acompañarlos en esa información. Muy bien, y entramos ya en la última fase. ¿Y ahora qué? Si me habéis visto en otras clases, esta diapo la pongo muy a menudo porque me encanta, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Ya tenemos todo el plan hecho, ya nos hemos situado, ya tal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde seguimos? Hay muchos programas, cada vez surgen más de intervención en las familias o de intervención en los niños, incluyendo a la familia, o de intervención con las familias para poder mejorar, favorecer el desarrollo sobre todo de la conducta comunicativa, social, recíproca o del lenguaje de los niños con trastorno del espectro del autismo. Pues conocemos Hanen, Impact, del PAC, STERS, ¿no? Hay un montón de programas. Hay otros también que están como más centrados en el desarrollo de vínculos de apego del padre, de la madre, de la figura de apego con el niño con trastorno del espectro del autismo, pues el PCIT o el FPI, o también programas basados en estimulación manual, en masaje, ¿no? Hay muchos estudios también en este sentido, son muy útiles este tipo de programas, este tipo de intervenciones. Ayudan mucho a que la familia aprenda a interactuar con ese hijo o con esa hija con trastorno espectro del autismo y a poder desarrollar estrategias que les resulten funcionales, ¿no? En ese proceso. Pero recogiendo estos programas, que unos, como digo, se centran en enseñarle a los papás estrategias para que el niño mejore y los otros se centran en desarrollar esos vínculos de apego, necesitamos como englobar más, ¿no? Necesitamos complementar
estas intervenciones, además de las intervenciones de logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, todas las intervenciones a las que acude el niño, necesitamos complementar una intervención de verdad con las familias. Con las familias, y como decíamos antes, si el apoyo social es un factor amortiguador de estrés y ansiedad para estas familias y de depresión, ¿cómo no vamos a hacerla en grupo? ¿No? Obviamente dependiendo de las familias y dependiendo, pero mi experiencia es que prácticamente todas las familias, incluso las que crees que no van a funcionar bien en grupo, al final acaban funcionando bien, ¿no? Entonces serían estos como los grandes pilares que considero, recogiendo un poco todo lo que hemos comentado, que deberíamos abordar en esa intervención y que nosotras desde la unidad donde trabajo llevamos ya mucho tiempo, gracias a precisamente a TFGs, a TFMs que han ido haciendo alumnas, lo hemos ido desarrollando programas para trabajar con las familias, ¿no? Para trabajar con el grupo de familias. Se basan sobre todo, ¿no?, estos 5 pilares principales en la parte psicoeducativa, en el desarrollo de recursos, en el desarrollo de red de apoyos, en favorecer la comunicación y en la gestión emocional. Pero la gestión emocional de las propias familias, ya no solo del niño, sino de la propia familia. Tenéis ahí un poco un ejemplo que os decía del programa de apoyo para padres de niños con diagnóstico de TEA, que hizo una antigua alumna de TFM de la universidad donde soy docente y que ahora ya es compañera y amiga de profesión, que lo tenemos todavía en estudio. Esperamos que en algún momento lo podamos publicar y podamos compartirlo con todos vosotros, donde, como veis, las sesiones, el intento es en un número reducido de sesiones para que las intervenciones no supongan otro factor de estrés añadido. O sea, no necesitamos estresar más a las familias pensando que tienen que ir durante todo el curso escolar todas las semanas o X días a la semana, porque pensar que el hecho de que venga una familia a intervención, un papá, una mamá, 2 papás, 2 mamás, me da igual, que venga una familia a intervención implica que ese niño o niña se ha tenido que quedar con alguien. Y normalmente, muchas veces, no tienen con quién dejar a ese niño. Entonces, esto resulta un tremendo esfuerzo para las familias, ¿vale? Entonces, por eso intentamos ajustar en un tiempo delimitado a través de, abordando los pilares, ¿no?, que comentaba antes, poder abordar todos los factores que consideramos principales o prioritarios, ¿no? Por un lado, esa red de apoyos, ¿no? Ayudarles a la familia que llegue, pues mediante distintas dinámicas del grupo, a que llegue a encontrar factores en común, a encontrar puntos en común con el resto de miembros del grupo. Es increíble cómo cuando la historia de vida, en principio, de uno con el de al lado no tiene nada que ver y de repente se ponen a hablar y son iguales, ¿no? Muchas veces parece mentira, María, que sin parecernos nada, o sea, viniendo de puntos totalmente distintos, tengamos tanto en común. ¿Cómo me puedo entender tanto o cómo puedo sentir que una persona que acabo de conocer me entiende tanto? ¿No? Es lo que os decía antes, al final nosotros podemos intentar entenderlos, pero qué difícil es, ¿no? Sentir lo mismo que están sintiendo estas familias. Esa parte psicoeducativa, por supuesto, desde ideas previas que tienen o ideas previas que tenían de qué es el TEA, hasta, por supuesto, pues explicar criterios diagnósticos, qué son esos manuales, qué son esas clasificaciones, esas categorías, a los distintos modelos de intervención y a todo lo que va surgiendo por el camino, porque va surgiendo de todo por el camino. Surgen, ahora estamos, ¿no?, en el momento microbiota y TEA, en el momento factores probióticos, prebióticos y todo esto. Y hay que saber de eso y hay que informar a las familias porque las familias preguntan, las familias escuchan y necesitan información. Y por supuesto también esas curas milagrosas, ¿no?, que aparecen de vez en cuando, que aparece alguien diciendo que esto X, no voy a decir nombre, cura el TEA, ¿no? Familias que harían lo que fuese, si os acordáis de buscar culpables, pues si puedo solucionarlo, pues obviamente lo voy a solucionar. Y a veces llegan ¿no?, a tomar decisiones que desde luego no son las más adecuadas, pero es la desesperación de ese momento y la sensación de que esto puede cambiar, puede mejorar, puede curar, puede desaparecer. Esa parte psicoeducativa unida a un desarrollo de recursos, ¿no? Desde buscando el que las familias entiendan qué es el TEA, qué características tiene, cómo le influye a su niño en concreto, además
aplicarlo, ¿no?, en el día a día a casa, incluyendo también tareas para casa para que ellos puedan reflexionar en el día a día en tareas, en situaciones que están viviendo con el niño y que luego podamos compartirlas, ¿no?, de manera conjunta, no solo con el profesional, sino con otras familias, ¿no? Es maravilloso cómo llega alguien y dice, ayer le pasó a mi hijo esto, tal, no sé qué, yo hice esto y creo que lo hice mal. Entonces otra familia le dice, no lo hiciste mal, lo hiciste fenomenal. Y lo dicen de corazón, ¿no? Y esa familia de repente siente que no está todo perdido, ¿no?, que puedo seguir, que quizás para otra situación puedo hacerlo de manera diferente, pero en ese momento dejo de sentirme un mal padre, ¿no? Muchas veces, al final del grupo de familias el año pasado les entregamos un diploma, ¿no?, y el lema del diploma era, eres el mejor padre para tu hijo, la mejor madre para tu hijo, para tu hija, ¿no? Al final, tenemos los padres se tienen que creer esto. Esos recursos que, por supuesto, tenemos que indagar en las familias, qué recursos tienen previamente, qué recursos, qué vivencias han tenido previamente, de dónde vienen, cómo han podido sobreponerse, ¿no?, a distintas situaciones vividas en su día a día, que nada tengan que ver con su hijo, tanto en el trabajo, como en la familia, como el padre, como en el colegio cuando eran pequeños. Y a partir de ahí, como veis ahí, ¿no?, una de las metáforas que utilizamos después de cada sesión es con qué te quedas de la sesión de hoy, ¿no? Y hacemos una recopilación en esa maleta, en ese maletín de herramientas, que también lo utilizamos con los peques, ¿no?, en intervención muchas veces, con qué recurso, con qué herramienta te quedas de la sesión de hoy. Otros recursos, aprender a soltar, os decía antes, qué fácil es decir aprender a soltar, pero este trabajo es arduo, largo y doloroso, acompañado de ese saber qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Cuando empiezo a entender qué es lo que no puedo controlar, soy capaz de empezar a aprender a soltar un poco, porque lo que no puedo controlarlo, puedo empezar a soltarlo y dejar de angustiarme, ¿no?, por no poder modificarlo, por no poder controlarlo. Esa gestión emocional que introducimos desde el principio en la intervención, de por ejemplo, ¿no?, con una dinámica de 3 palabras para describir a mi hijo, 3 palabras para describirme a mí, además de qué voy a aprender o qué quiero aprender, ¿no?, en este taller, en este grupo, pero además indagar, como os decía, relacionado con el tema de los recursos, indagar sobre, me gusta mucho la metáfora de las matrioscas, ¿no?, la herramienta de las matrioscas, de quién soy yo, el pequeñito, el de dentro, ¿no? Vamos quitando capas, y una es la sociedad, y otra es la sociedad, la cultura, otra es el barrio en el que estoy, o la familia, otra es. Y al final, el pequeñito, la matriosca chiquitita, la que está dentro del todo, soy yo. Entonces, muchas veces, si soy capaz de llegar a esa matriosca chiquitita, soy capaz de perder las capas, ¿no? Soy capaz de hablarme de otra manera. Y esto lo relacionamos directamente con el hecho de que la percepción que tengo de mí mismo influye en mis pensamientos, en mis actos, la percepción que tengo del mundo influye también en cómo actúo yo sobre mí, sobre el mundo, sobre mi hijo, y lo que sé, lo que entiendo del mundo también influye en mi percepción de mí mismo, ¿no? Al final, todo se relaciona dentro de estas matrioscas que comentábamos. Además, buscar, ¿no?, esta metáfora del corazón y el cerebro, si son amigos o enemigos. Obviamente, muchas veces los papás dicen, es que mi cerebro piensa una cosa, pero mi corazón piensa otra. Y esto es así, y va a ser así durante mucho tiempo. Lo importante es empezar a ser conscientes, ¿no? Vamos a empezar a hablarnos, vamos a empezar a hacernos amigos en este sentido. De hecho, los papás muchas veces, ¿no?, cuando trabajamos esta metáfora, ellos mismos te dicen, no, pero es que, ¿no?, unos papás me decían, cuando después del diagnóstico, de haber recibido el diagnóstico de TEA de su hijo, tiempo más tarde, y me decían, si es que si yo lo sé que tiene TEA, yo lo sé, ¿no? Y me hacían así con la cabeza, yo lo sé aquí, yo lo sé. Pero cuando intenta acercarse aquí, es como que empiezan a darse la mano, empiezan a acercarse, y cuando se tocan los dedos me duele tanto que tienen que dejar de tocarse, ¿no? Me parecen maravillosas estas metáforas, que yo les doy la inicial y luego ellos llegan, ¿no? Y me parece muy representativo, me ayudan a entender mejor por qué después de 2, 3 años de diagnóstico tienes la sensación muchas veces de, es que no lo ven todavía. No, no, sí que lo ven, pero es que les duele mucho, ¿no? Otra mamá me decía, es que cada vez que oigo la palabra TEA, sí, yo lo sé, y cada vez que lo oigo me duele, cada vez que lo oigo lloro, ¿no? Es esta sensación. Y esto relacionado con la compasión de uno mismo, ¿no? Con el entender.
qué estoy sintiendo y con el permitirse ese sentimiento. Porque soy comprensivo con los demás, pero no soy comprensivo conmigo, porque soy compasivo con los demás, pero no soy compasivo conmigo, porque puedo entender que esta persona está haciendo esto por esto y por lo otro, y le permito que se comporta de esa manera o que tenga ese sentimiento, y sin embargo yo no me puedo sentir mal, ¿no? Muchas veces recuerdo una sesión en la que los papás ya sentados y uno, ¿no? En relación con esto, hablábamos de, pues eso, un domingo por la mañana, que el niño había dormido súper mal, que se había, un peque con un diagnóstico de TEA nivel 3-3, no verbal, que ya desde primera hora de la mañana estaba gritando, estaba saltando, no sabían qué le pasaba. Y el papá llegó a decir, es que solo me quería ir de casa, pero no me podía ir. ¿Por qué no te podías ir? ¿No? Le decían otros papás. Pues porque era domingo, porque estábamos todos en casa, pero es que necesitaba irme. Pero no le podía decir a mi pareja que necesitaba irme. ¿No? ¿Y por qué? Pero sin embargo, si te lo hubiese dicho tu pareja, no, sí, si me lo hubiese dicho ella, yo le hubiese dicho, cariño, vete, que yo me quedo con los niños, ¿no? Entonces, muchas veces no nos permitimos el sentir o el no puedo sentir en ese momento que quiero mantenerme lejos de la situación o incluso eso, que pienso que es un día de eso, no voy a decir la palabra, ¿vale? Que está grabado, pero y que no quiero que las cosas estén así, que no me gusta mi vida. Puedo pensarlo, puedo verbalizarlo y a partir de ahí empezar a trabajarlo, ¿no? Pero esa parte compasiva que tenemos que trabajar tanto con las familias. Por supuesto, siempre incluir la comunicación, la importancia de plantear objetivos de manera conjunta con las familias, siempre, pactados con ellos. Luego me preguntan muchas veces los alumnos, ¿y si yo creo que el objetivo a trabajar con este niño es este y la familia me dice otro? Pues ahí está nuestro trabajo, ¿no? Muchas veces. Ahí es el trabajo, la A de todo el plan de intervención. Empezaremos por plantearle a la familia, por preguntarle a la familia por qué ese objetivo, qué repercusiones tendrá para ellos, qué funcionalidad tiene y explicarle cómo llegamos a nuestro objetivo, cuáles son las necesidades para llegar a ese objetivo y cuáles son las repercusiones de conseguir ese objetivo en la vida del día a día del niño, ¿no? Al final, no podemos imponer, por supuesto, porque entonces la familia no va a entender qué es lo que estamos trabajando con el peque, tampoco va a entender lo que estamos trabajando con ellos y por tanto lo más fácil es que abandonen o que no haya ninguna adherencia a la terapia, ¿no? Que lo traigan por traer en el caso de que sea intervención pública o que dejen de traerlo en el caso de que sea intervención privada. Y además algo muy importante también, que no debemos olvidar, revisar nuestras propias creencias y prejuicios, las nuestras como terapeutas, pero también como personas, ¿no? Al final siempre decimos, ¿no? Los psicólogos tenemos que ir a terapia, pues esta parte, ¿no? Eh, tenemos que ser capaces de reevaluarnos a nosotros, de revisarnos, de supervisarnos los casos con otras personas, pero también de revisarnos nosotros, ¿no? De qué he hecho, qué he dicho, cómo lo he dicho. Esta parte que os decía de poder hablar con las familias a posteriori, no en ese momento ni el día del siguiente, ¿no? Sino tiempo más tarde y recoger, ¿no? Muchas veces. Yo siempre digo, hablando con familias, y preguntándole a las familias cómo fue esa entrega de diagnóstico cuando se le hice yo, si me entendieron, si no me entendieron, que hubiesen echado en falta, ¿no? Que hubiesen necesitado en ese momento, qué tal. Y las familias muchas veces me dicen cosas, eh, no me dicen, María, y tú me dijiste esto. Y ponen en mi boca cosas que yo sé que no he dicho. Seguro, seguro. Por lo menos no lo he dicho así porque son cosas que ni pienso, ni creo, ni apoyo, ni... Entonces, seguro que yo no lo he dicho así. Puede ser que en algún momento me haya equivocado, pero seguro que no lo he dicho así. Eh, entonces, claro, muchas veces esto nos ayuda a entender de nuevo, como os decía, que la emoción de la familia en ese momento hace que sobreinterprete o reinterprete, ¿no? O que perciba auditivamente estímulos aislados y hagan una idea diferente a la que estamos transmitiéndoles. Algo que empecé a hacer, ya digo, llevo muchos años entrenando diagnósticos, pero empecé a hacer el curso pasado y mi idea es continuar haciéndolo siempre que los tiempos me lo permitan, es en ese tiempo de preparación de la entrega del diagnóstico, obviamente esa la tengo clara y la llevo haciendo toda la vida, cuando me voy a sentar con una familia a entregarle un informe con toda una explicación, conlleva un tiempo de preparación, por supuesto, de la explicación, pero también a nivel emocional para enfrentarte a la situación o para poder acompañar en la situación. Pero he ido incorporando también el poder sentarme después de la entrega a recuperarme, ¿no? A recogerme a mí misma y a recoger las emociones y a escribirlas.
porque algo que no hacía era escribirlo, ¿no? Y empezar a escribirme qué cosas, qué ideas, qué sentimientos, qué sensaciones he tenido, ¿no? Cómo me he sentido en ese momento, cómo creo, me da la sensación que lo ha recibido la familia, intentando marcarme, ¿no? Estas ideas o estos posits que os decía. Y como os decía antes, respeto, respeto y más respeto, que no me cansaré nunca de decirlo hacia las familias. Aquí tenéis después de una experiencia con otro grupo de familias, perdón, con otro grupo de familias distinto, con un programa no tanto de diagnósticos, sino de problemas de conducta, llevado a cabo también por otra antigua alumna, por otra antigua alumna de TFG y TFM, que ahora ya es también compañera y amiga de profesión. Recogimos el árbol de la gratitud, ¿no? Al final del grupo. Y os dejo ahí 3 frases, ¿no? Que me parecen preciosas, y las tengo puestas así como, ¿no? como mantra. La libertad, preguntándole a la familia qué habían sentido o qué había sido el grupo de familias para ellos, ¿no? Y fue algo así como la libertad de poder compartir mis sentimientos y vivencias sin ser juzgado, ¿no? Qué importante esto. Esto escrito una familia así tal cual, en una de esas hojas del árbol, como veis ahí. Otra familia escribió un soplo de aire fresco en medio del desierto, ¿no? La metáfora me parece maravillosa también. Y otra familia nos decía justo lo que necesitaba. Ya digo, y además esa experiencia del grupo de familias concretamente fue durante el COVID. Bueno, la iniciamos antes del COVID. Durante el COVID, obviamente, pues tuvimos un parón, luego tuvimos que pasarla online, esto que tuvimos que hacer todos, ¿no? De adaptarnos a la situación sanitaria, y luego pudimos finalmente acabarla, no sé si se atisba ahí a ver la última imagen, en una sala muy grande, con distancia de seguridad, con mascarillas, porque estábamos recién saliditos del primer confinamiento, ¿no? Como quien dice. Independientemente de que estas familias les podamos pasar escalas, que también se las pasamos al inicio y después de los grupos de familias, o al inicio y después de la intervención con cada familia, y vemos que mejoran, obviamente, que la puntuación ha mejorado, que tienen más estrategias, han desarrollado más estrategias. Creo que es todavía más significativo, ¿no? Esta parte cualitativa, este árbol de gratitud, como os decía. U otros aspectos, como descubrir que el grupo de familias han hecho un grupo de WhatsApp cuando no se conocían entre ellos y que lo siguen manteniendo tiempo más tarde, meses más tarde, años más tarde, y que se siguen pasando informaciones, se siguen pasando cosas, se mandan fotos de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo van evolucionando. Creo que eso es todavía más significativo de hacer este trabajo con las familias, ¿no? Y más representativo. Para terminar, por supuesto, gracias por vuestra atención. Me he ido un poquito de la hora, como siempre, los que me conocéis esto sabéis que es normal. Os dejo ahí el enlace del blog de Familia de Origen del Terapeuta, de otra de las maravillosas docentes que tenemos en el curso especialista de neuropsicología infantil y en el máster de neuropsicología, que es Carmen Casas. Carmen Casas es, para los que no la conozcáis, es terapeuta familiar, bueno, es muchísimas cosas. Tiene un blog maravilloso y justamente acabamos de publicar una entrada que he escrito yo con con todo el temor y con todo el miedo del mundo, precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la llegada del diagnóstico y lo difícil que me resulta y el no encontrar, ¿no? La respuesta de 1 más 1 son 2. Aquí 1 más 1 no siempre son 2. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta por el chat, o no sé si podéis abrir micro, estoy a vuestra disposición. Todavía tenemos unos minutitos por si queréis que comentemos algo o queréis hacer algún comentario o algún compartir de vuestra experiencia. Sería maravilloso. Gracias, Andrea. Muchas gracias. No sé si... Gracias, Amanda. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante, os haya dado ideas. No sé si os vais a hacer vuestros propios posits mentales o si tenéis otros más a añadir, ¿eh? Yo estoy abierta. Gracias, Pau. Estoy abierta, por supuesto, y me gusta recoger siempre ideas, comentarios sobre otras metáforas o de otras estrategias
que podáis utilizar. No sé. A ver, nos dice Valeria. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Nos dice Valeria, yo me he encontrado con familias que ante, por ejemplo, un TDAH con una significación leve y repercusión baja en la vida diaria, no le da la importancia que realmente se tiene en el funcionamiento de la persona. Totalmente, totalmente de acuerdo, Valeria. Por eso creo que es tan importante. Es verdad que yo, y me vais a permitir lo que voy a decir a continuación, y seguro que los que me habéis escuchado en otras clases me habéis escuchado decir esto. Lo mejor que le puede pasar, y entendedme por lo mejor que le puede pasar a un peque con trastornos del neurodesarrollo, con el que sea, es que tenga problemas de conducta, es que tenga interferencia en su día a día, porque entonces va a haber una intervención directa. Los padres van a buscar recursos, van a buscar apoyos, van a buscar, ¿no? Van a escuchar, van a intentar hacer todas las intervenciones, todas las pautas, todas las adaptaciones posibles. Pero es verdad que esos TDAH leve, con una repercusión mínima o baja en su día a día, estos peques con TEA, estas niñas con TEA, no hemos hablado de esto, pero en otro momento si queréis hablamos. Estas niñas con TEA que parece que, que parece que no tengan TEA, ¿no? Como dicen el vecino. ¿Tú estás seguro de que tiene TEA? Pues ¿tú estás seguro de que tiene TDAH? Pues no se le nota. Pues es que no se mueve mucho, ¿no? O es que, uy, no, pero se me presta atención estas cosas. Creo que ahí es muy importante, como os decía, el dar tiempos, pero el dar tiempos desde poniendo el granito de arena, ¿no? Poniendo en Valencia decimos, ¿no? Tota pedra fa pared. Una piedrecita y otra, y otra, y otra, y otra. Ir dejando caer situaciones, ir dejando caer ejemplos, buscar mucha coordinación con otros entornos, con el entorno escolar, si el entorno escolar también lo percibe como nosotros, que claro, si no lo percibe como nosotros, pues no lo tenemos como aliado, ¿no? Entenderme, ¿no? Buscar ejemplos en el día a día en el que incluso grabar tus sesiones en las que se vean las dificultades o las actividades. Muchas veces, no sé si conocéis, bueno, muchos de vosotros sé que sí me consta, el test de la figura compleja de Rey. ¿Lo conocéis? Sé que muchos de vosotros sí. Muchas veces a mí me ayuda mucho después de una valoración, el presentarle a la familia cuál ha sido la reproducción a la copia del niño en la figura compleja de Rey. Porque de repente es como, ¿cómo es posible? Sobre todo en un peque con TDAH, en un peque con TEA, ¿no? Que de repente esto lo ha hecho copiando, esto así, ¿de verdad? ¿Cómo es posible? Pero se sabe dibujar mucho mejor, ¿no? Me dicen muchos padres. No, buscar pruebas objetivas, buscar realidades objetivas. También tengo que decirte, Valeria, que creo que muchas veces tú como profesional puedes sentir que no es el momento y a lo mejor esa familia está contigo, como os decía antes, y esa familia pues no confía en el diagnóstico, no se cree el diagnóstico o, no, o considera que la intervención no es necesaria, ¿no? Incluso, o que no es necesario realizar más adaptaciones. Y sin embargo, a lo mejor años más tarde llegan con otro profesional y con el otro profesional de repente sí que consideran que tiene más repercusión en su día a día el diagnóstico. Yo aquí siempre os animo a pensar que no era el momento, o sea, de la familia, no del niño, no era el momento de la familia, ¿no? Muchas veces es, pues eso, dependiendo de la situación en la que se encuentren, dependiendo de lo que vean en el día a día. Sabéis también, sobre todo, por ejemplo, en trastornos obsesivo-compulsivos se habla mucho de un concepto que es acomodación familiar. Esto pasa en todos los trastornos del neurodesarrollo y no del neurodesarrollo, ¿no? Al final la familia se acomoda a las dificultades que tiene el niño y a las conductas y a la manera de procesar el mundo que tiene el niño. Entonces, claro, muchas veces es muy fácil que para ellos no tenga la misma repercusión. Así que sí, sí, es muy difícil. La intervención con peques es complicada, pero el llegar el momento del diagnóstico y poder transmitirles el diagnóstico a las familias también es muy complicado. No encuentro el rato. Aquí está. Muy bien. No sé si te ha ayudado un poco, Valeria, aquí con la chapa. No sé si queréis compartir algo más. Si no, vamos. Me alegro, Valeria. Gracias a ti.
No sé si alguien más quiere decir algo, quiere compartirnos. Estoy mirando el chat, a ver si... Pero no. Veo que estáis muy calladitos. Hay mucha gente. Un placer, gracias, Noelia. Por supuesto, el mío por teneros ahí escuchándome. Además, había bastante gente hoy. Pues nada, si os parece, cerramos la sesión. Me da mucha pena, ¿eh? Porque es un tema maravilloso del que se podría hacer un máster también completito, solamente sobre esto. Ya digo, os animo, si revisáis el blog, el blog de Carmen Casas, si queréis dejarme vuestra opinión sobre la entrada o, ya digo, vuestro compartir, ahí lo tenéis. En la primera diapo, había puesto, no sé, no le da mucha importancia porque a mí esto de publicitarme no, pero es verdad que como no he puesto el correo electrónico y ahora mismo no recuerdo exactamente, pero os había puesto ahí por si queréis escribirme o algo por redes sociales, es @un poquito de neuropsico. Estoy ahí por si queréis que compartamos cualquier cosa o alguno de los materiales que hayamos, o alguna de las referencias o cualquier cosa, podéis escribir por ahí, ¿vale? Yo intento contestaros, ¿vale? Así que nada, chicos y chicas, un placer. Muchísimas gracias por estar y espero volver a veros en cualquier momento, bien en los cursos, en el curso, como os decía, de especialista de neuropsicología infantil, donde abordamos este y otros muchos temas, muchos módulos relacionados, o bien en el máster de neuropsicología. Así que nada, chicos, un placer, que tengáis buen día, que acabéis bien el día y que acabéis bien la semana.